típica imagen de jubilados españoles jugando a la petanca. No sé si vosotras de aquí 30, 40 años os imagináis también disfrutando como lo están haciendo ellos de la jubilación. La verdad es que nos encantaría poder disfrutar de una situación semejante, pero desgraciadamente los datos que hoy en día nos ponen los medios de comunicación encima de la mesa nos hacen ser pesimistas. ¿Me podríais decir la edad que tenéis y cuánto tiempo lleváis trabajando? Yo tengo 37 años y llevo trabajando alrededor de los 14 años. Yo tengo 33 y alrededor de los 8 años. 29 años y un año cotizado. O sea, tú prácticamente ahora mismo tendrías que trabajar ininterrumpidamente toda tu vida para poder cobrar tu pensión de forma íntegra. Exacto. Sí. Y tal cual están las cosas, trabajo, de momento, ninguno. Así que no sé qué futuro me espera. Nosotros estamos haciendo un programa sobre el futuro de las pensiones y la verdad es que hay titulares poco alentadores. Por ejemplo, este que dice: el envejecimiento de la población y la precariedad laboral ponen en peligro la jubilación de los jóvenes españoles. ¿Creéis que vais a cobrar la pensión? Yo no lo tengo muy claro. Pero tú llevas ya 14 años cotizados. Sí, igual cumple los requisitos, pero me preocupa toda esa cantidad de gente que no los cumple. Y que es de mi edad. Y que con mi misma formación no puede acceder a las mismas posibilidades que a mí el sistema me ofreció en un momento determinado. Yo estoy convencida que no. ¿Que no qué? Que no la voy a cobrar, la pensión. Porque además, si ahora sale en peligro, pues imagínate dentro de 30 o 35 años cuando yo me jubile, porque si las que tienen que ir a la hucha, pues es gente de mi generación y estamos en paro, pues imagínate, ¿quién la va a llenar? Nadie. Ni mi generación ni los que vienen detrás de nosotros. Entonces yo creo que si yo, el día que me jubile, tengo que tener un colchón para yo vivir y comer, yo tengo que hacer un plan de pensiones. Privado. Total. Siempre y cuando, claro, también tenga un trabajo que me lo permita, porque por hoy no puedo. Entra por cualquier entidad bancaria, te ofrecen planes de pensiones de todo tipo, o sea, es el producto estrella ahora mismo. Pues yo creo que el futuro va a ser el plan de pensiones para aquel privilegiado que pueda ahorrarlo, porque yo creo que aquí la compañera, ¿cómo se va a permitir ahorrar para llegar a su jubilación con un colchón? Yo, por ejemplo, no me puedo permitir un plan de pensiones. Hay que tener en cuenta que un alto porcentaje de los sueldos para poder estudiar una vivienda. ¿Cómo nos vamos a plantear también el costearnos un plan de pensiones? El panorama que planteáis es bastante dantesco. Por un lado se acaba el dinero de las pensiones públicas y por otro la mayoría de jóvenes de vuestra edad no pueden optar a un plan de pensión privado. No sé qué futuro le veis a vuestra generación. Pues es un futuro un poco halagüeño, la verdad. Yo lo que me gustaría tener respuestas, porque, por ejemplo, el otro día tenía una conversación con mi hija, que tiene 3 años y medio, y me preguntaba que por qué el abuelo de su vecina, una vecinita, no trabajaba. Y yo le expliqué, digo, pues mira, no trabaja porque se ha jubilado. Y entonces, con 3 años y medio, me dice: mamá, ¿y ahora con qué va a comer? ¿Con qué se va a comprar la ropa? Yo en este momento actual le puedo explicar, tiene una pensión, tiene una cobertura social. Lo que yo no sé es dentro de unos años qué poder explicar. Diego, estos señores que vemos aquí jugando a las cartas son los únicos que hoy en día tienen garantizada su pensión. Pues son los que más tranquilos pueden estar, desde luego. Y los demás, ¿a partir de qué edad nos tenemos que preocupar? Pues desde cualquier edad. Hay que conocer realmente cuál es la situación de las pensiones para saber que algún día podremos estar aquí jugando tranquilamente a las cartas. Periódicamente vamos escuchando frases como: mi generación ya no cobrará la pensión. Por eso lo dijo ya mi padre en su momento, y mi padre la está cobrando. Claro, Yo no tú sé lo si... cobrarás. ¿Sí? Sí, seguro. La cuestión está en que se ajuste el tema para que tú puedas cobrar una pensión, y la pensión tiene que ser digna para que la gente en la vejez pueda vivir. Hace 50 años la gente vivía en promedio 70 años, ahora vivimos 82 en promedio. Son 12 años más de cobrar pensiones con respecto a los 65 con los que teóricamente se jubila la gente. Entonces ahí todo eso hay que adaptarlo a la realidad. ¿Cuál es la pensión mínima que tenemos? Nosotros tenemos un ámbito de pensiones que va desde los 500 la más baja a los 1.500 la más alta. La pensión media de jubilación son 970 euros. ¿Cuánto nos gastamos al mes en pensiones?
Pensiones de jubilación, 7.000 millones. De todo el presupuesto del Estado, la mayor partida. Más que en educación, más que en sanidad. España está gastando un 10% de su Producto Interior Bruto en pensiones. Por lo tanto, eso significa que es una prioridad para el Estado. Estamos en Toledo. Aquí se firmó lo que se ha llamado históricamente el Pacto de Toledo. ¿Qué era lo principal que decía ese pacto? Que las pensiones de todos estos señores las paguen las cotizaciones de los que trabajan y que las cotizaciones de los que trabajan no paguen nada más que esas pensiones. Porque antes servía para carreteras, para otro tipo de historias. O sea, lo que yo estoy pagando ahora Sí. no sirve para que me lo guarden para cuando yo me jubile. No, tú les estás pagando a estos señores. Tenemos un sistema que se llama de reparto. Los sistemas de reparto se les llama de solidaridad intergeneracional. O sea, somos solidarios entre generaciones. La cuestión está en cuántos están de cada lado, cuántos pagan y cuántos cobran. Y ahí está la clave del equilibrio. Por ejemplo, de la gente que está aquí, supongamos, hagamos el supuesto, de que hay una parte, los de aquí, por ejemplo, de esta línea más o menos donde estamos tú y yo, a este lado, que son poquitos, están jubilados ya. Y supongamos que los otros están trabajando. ¿Vale? Entonces, todos estos están pagando cotizaciones para que estos señores tengan pensión. Perfecto. ¿Qué sucede? Que a este lado cada vez va viniendo más gente, porque se va jubilando y estos afortunadamente no se mueren, duran mucho más tiempo, por lo tanto, esta mesa de aquí se ha pasado a ese lado, la otra se pasa al otro lado, y por el otro lado cada vez entra menos gente. ¿Por qué? Porque nace menos gente y porque desgraciadamente ahora trabaja menos gente. Entonces, ¿qué sucede? Que allí ya quedan muy poquitos para pagar las pensiones de los de aquí. Porque aquí cada vez hay más Aquí cada vez hay más, y trabajando cada vez hay menos. cada vez hay menos. Entonces, ¿qué se puede hacer? O pones la raya más para aquí, de forma que la gente se jubile más tarde, o estos cobran menos, o los que pagan más. Pero es que son matemáticas, no hay mucho más secreto. Actualmente, en España, ¿cuántos pensionistas hay? Pues mira, ahí se pagan 9 millones de pensiones. No quiere decir que haya 9 millones de pensionistas, porque hay algunos que cobran 2 pensiones o más incluso, pero son pocos. 8 millones de personas cobrando pensión, más o menos. O sea, 9 millones de pensiones para 8 millones de pensionistas. Eso es. ¿Y cuántos trabajadores hay actualmente? 16. 16 millones de trabajadores en España. 16 y poquito, sí. O sea, haciendo números rápidos, podríamos decir que por cada 2 trabajadores hay un pensionista. Eso es. ¿Esta proporción es buena? Los expertos en pensiones dicen que por debajo de 2,1 hay complicaciones, pueden haber complicaciones. Y ahora estamos en 2. Y ahora estamos en 2. O sea, ya estamos por debajo de Y 2,1. vamos a seguir bajando. Mucha gente no lo sabe, pero una persona media a lo largo de su vida ha contribuido al sistema de seguridad social, ha cotizado la mitad más o menos de lo que cobrará en el futuro como pensión. Va a cobrar el doble de lo que ha cotizado. Hay economistas que cuando nos intentan explicar el futuro de las pensiones nos plantan delante gráficos como estos que a veces no todos sabemos interpretar. En el gráfico de 1970 vemos la forma de una pirámide. Sí. ¿Qué significa? Significa que tenemos una población joven, donde en los tramos de edad más bajos, que son los de niños y gente joven, hay mucha gente y luego poco a poco va habiendo menos hasta que llega a los jubilados, que son poquitos. La de 2008 ya tiene otra forma. Sí, tiene una forma más o menos de rombo y esa forma lo que nos dice es hay menos niños, hay gente más adulta que está todavía en edad de trabajar y ya tenemos un número importante de jubilados. Y por último, vemos una de 2050 donde se ha invertido la pirámide. ¿Qué ha pasado? Que no nos morimos y que nace menos gente. Claro, en teoría son buenas noticias, sobre todo lo de no morirse. Sí, esa es bastante recomendable. Y en cambio es una buena noticia que acaba perjudicándonos a la hora de cobrar una pensión digna. Claro. Igual por eso se están cargando la sanidad pública, para que nos podamos morir más a menudo. Pues a lo mejor en Japón lo proponen, ¿no? Ha habido un ministro japonés que ha dicho que a los señores mayores que hagan el favor de morirse, que el sistema no lo aguanta, si no. En 2011, José Luis Rodríguez Zapatero hace una reforma de las pensiones. Sí. Y ahí se adopta una medida muy polémica, que es pasar la jubilación de los 65 a los 67 años. ¿Qué opinas de esa medida? Yo creo que no había más remedio que hacerlo. O sea, esto va a ser así, sí o sí, como se dice ahora. Sí o sí y peor.
peor. Sí, no nos vamos a quedar en 67. Ah, vamos a ir a más. Vamos a seguir. ¿Hasta cuándo? ¿En los 93? Yo creo que en el año 2050 podemos estar hablando de 72, 73 años con la jubilación. Realmente es que creo que hay pocas soluciones. Otro titular que hemos leído recientemente que dice: Rajoy aprobará una reforma radical de las pensiones antes de junio de este año. Sí. Esta es una reforma que se prevé para este año 2013, pero tengamos en cuenta que la reforma de Zapatero del 2011 entró en vigor el 1 de enero del 2013, o sea, llevaba muy poquito tiempo. Y ya estamos pensando en otra reforma. Con otra reforma. ¿Y tú cómo ves esta reforma? Yo creo que es precipitada, no sé en qué términos se dará la reforma. Sí se habla de adelantar los 67 años, se habla del incremento del IPC y se habla de un término curioso que ya estaba en la ley de Zapatero, que se llama factor de sostenibilidad. El factor de sostenibilidad es algo que debe ajustar la pensión a las posibilidades del momento, del país y de la generación. ¿Qué hace? Que si la situación económica es peor o la esperanza de vida es mayor, tú cobres menos. Siempre todo está orientado a cobrar menos. Cualquier reforma de pensiones de las que se hacen en Europa y en el mundo, todas van encaminadas a reducir el gasto en pensiones. Claro, luego los titulares como este, pues que inquietan, que asustan. Dice: el gobierno usará el fondo de reserva para pagar las pensiones de diciembre. ¿Qué es el fondo de reserva? El fondo de reserva es la hucha de las pensiones. Cuando las cotizaciones sociales, lo que nosotros pagamos a la seguridad social, los trabajadores y las empresas, ha sido superior anualmente a las pensiones que se pagan a los jubilados, eso se ha ido ahorrando. Ah, lo que sobraba lo hemos ahorrado. Lo hemos ahorrado desde el 2000. Hombre, al final no nos lo hemos gastado todo en aeropuertos y naves. No todo. ¿Y cuánto hemos sacado ya de esa hucha? De esa hucha hemos sacado 7.000 millones para pagar el mes. Y eso es la primera vez que pasa. Sí, es la primera vez. No había pasado nunca antes. Nunca. ¿Y cuánto dinero queda en ese fondo de reserva en la hucha? Quedan todavía 63.000 millones, que es mucho, pero en términos de pensiones son 7 meses de pensiones. Es poquísimo. Muy poco. ¿Y está previsto que sigamos pellizcando de esa hucha? Sí. La verdad es que la previsión era que no hiciera falta hasta el año 2023 o algo así. Tocarla. Sí. Y lo hemos tocado ya en el 2012. En el 2012, señal de que las cosas no van bien. A ver si se nos va a acabar la hucha. La hucha se acabará algún día. Y a nivel internacional, ¿tenemos algún modelo que tú digas: no, es que hay en un país que lo están haciendo de coña, lo están haciendo muy bien? ¿Existe? Hay un sistema que en otros países está funcionando y en España no, que es los sistemas de pensiones en las relaciones laborales de la empresa. Aquí no se da eso. Aquí no se da. En algunos casos. Prácticamente. Sí, normalmente empresas grandes. Y cada vez menos. ¿Y cómo funciona esto en este plan complementario que hacen las empresas? Pues mira, normalmente lo que se hace es destinar una parte del salario a un plan de pensiones. Parte lo paga la empresa, parte lo paga el trabajador. Prácticamente en toda Europa, entre el 80 y el 100% de los trabajadores tienen un plan complementario en su empresa. Vamos a ver, yo acabo de hablar con unas chicas que rondaban los 30 años, Sí. que, por ejemplo, una de ellas solo había cotizado un año y ya tenía 29. ¿Cuántos años tenemos que cotizar para poder optar a una pensión y cobrar el 100% de lo que te toca? Pues ahora ya tenemos que llegar a los 40 años. A los 40 años cotizados. Sí. Pero es que vamos a ver, en la actualidad, teniendo en cuenta cuál es el paro juvenil, que está superando el 50%, ¿qué chaval, qué chavala que tenga ahora 25 o 30 años va a poder optar al 100% de su pensión? Es muy complicado. Claro, a ellos ahora seguramente no les preocupa su pensión, les preocupa no tener trabajo ahora. Pero lo que está claro es que van a tener muy difícil tener una pensión completa del nivel de la que tengan estos señores que tenemos aquí al lado. ¿Las pensiones públicas en el futuro permitirán vivir con dignidad? El sistema de seguridad social público, lo que debería sobre todo velar, desde mi punto de vista, es porque no haya nadie que sufra pobreza en la vejez. Los 9 millones de pensiones que decimos que hay, cerca de 3 son pensiones mínimas. Pensiones mínimas que estamos hablando pues a partir de 500 euros al mes. Pero eso no es una pensión digna. No. Y nosotros tenemos un ámbito de pensiones que va
desde los 500 la más baja a los 1.500 la más alta. A lo mejor hay que equilibrar un poco eso. A lo mejor hay que equilibrar un poco para que todo el mundo pueda tener una pensión digna en el futuro. ¿Crees que somos conscientes de la que se nos viene encima con el tema de las pensiones? Yo creo que no. Si tú preguntas a gente que se va a jubilar dentro de unos años, no sabe qué pensión tiene. Hasta el momento que se jubila y le dicen, no, a usted le tocan 823 euros. Entonces ya no tienes más margen de hacer nada. Elisa, venía a hablar contigo de los planes de pensiones privados, esos que nos dicen que pueden ser una alternativa a los planes de pensiones públicos. Y la primera sorpresa es que me hayas citado aquí delante de la Bolsa de Madrid. ¿Por qué? Pues porque buena parte del dinero que invertimos en los planes de pensiones cotiza en bolsa. Pues qué seguridad, ¿no? Te da eso, tener un plan de pensiones que cotiza en bolsa, que es una cosa que sube y baja. No, pero son instrumentos, bueno, se denominan instrumentos de previsión complementaria. ¿Y eso qué quiere decir? Pues la idea es que las pensiones privadas complementen en un porcentaje variable la pensión pública que recibiremos cuando nos jubilemos. Porque un plan de pensiones privado, ¿qué es exactamente? Pues es un instrumento de ahorro para la jubilación. O sea, tú vas metiendo en una cuenta un dinero que Efectivamente. luego recuperarás cuando te jubiles. Así es. Es una hucha, pero no la puedes abrir. Imagínate que yo ahora me quiero hacer un plan de pensiones. ¿Qué oferta tendría de planes de pensiones? ¿Hay uno, hay dos, hay cuatro? Hay una oferta enorme. Hay más de 1.400 planes de pensiones abiertos. 1.400 planes. Esto es un mercado. Pero no son todos iguales, todos tienen ahí variables. Naturalmente. Si los planes de pensiones estuviesen en un supermercado, habría una línea entera de productos allí de planes de pensiones. Sí, exactamente. Como los yogures, que también hay muchos, de muchas formas y muchas marcas. El problema es que el criterio que utilizas para seleccionar un yogur pues es relativamente simple y el criterio que tienes que utilizar para seleccionar un plan de pensiones pues requiere que te informes bien y requiere igualmente que te informen bien. Dentro de toda esa gama de planes de pensiones, ¿en qué nos tenemos que fijar fundamentalmente? En la rentabilidad que te ofrecen y hay que tener muy en cuenta lo que tú quieres arriesgar. Es decir, si quieres arriesgar poco, lo más recomendable es un plan de pensiones de renta fija o de renta fija mixta. Y si quieres arriesgar mucho, optas por un plan de pensiones de renta variable. ¿Ha pasado que yo haga una aportación a un plan de pensiones variable que cotiza en bolsa y pierda dinero? Con toda seguridad, quiero decir, eso puede pasar, naturalmente que puede pasar. Puedes ganar mucho dinero o puedes perder mucho dinero también. Depende de tu año de la bolsa. ¿Te parece que vayamos a hablar con aquellos señores que saben de la bolsa? Perdonen, una cosita, no se vayan, no se vayan. ¿Usted viene habitualmente a la bolsa? Usted está jubilado. Usted cobra la pensión pública, su pensión, que es paga de Estado. Y usted ahora mismo, si le ofreciesen un plan de pensiones que cotizase en bolsa, ¿usted lo contrataría? No. ¿Por qué? Porque mi plan de pensión no la veo. Pues invertí yo directamente. Y haciendo una carterita, mi forma, como mi dividendo, mi por mi cosita está. Bueno, usted tiene conocimientos de bolsa. Entonces, claro, entonces usted viene aquí y con su dinerito se hace su plan de pensiones, pero si yo voy a mi banco y me dicen, oye, que la pensión que te va a quedar va a ser bajita, porque no va a haber más dinero, hazte un plan de pensiones privado que cotiza en bolsa. ¿Qué hago? Cuando pensioné, normalmente que pensioné en la fija, en la variable, si no tiene valores, lo tiene metido en repo, luego sabes más o menos qué. Ni idea. El repo es, por ejemplo, es a día. Yo un día, 2 días, 3 días, tú lo coges totalmente sobre lo que quieras. No sé si me coge la idea. Me cuesta. Usted me lo está intentando explicar, yo no entiendo nada. ¿Qué va a entender alguien que va a un banco y le explica un plan de pensiones que cotiza en bolsa? Tú, por ejemplo, cuando estás un plan de pensiones, yo me tengo 1.000, que cotiza en bolsa, ¿vale? Sí. Entonces, esos 5.000 euros, eso te va a tu base imponible. Tu base imponible era entonces 20%. ¿Cuánto? Pues 25. Entonces tú te das cuenta de 25, eso que has metido ahí, ¿vale? Si eso que has metido ahí, tú no vas a recuperar mañana y me van a descontar tu cuenta, algún plan como unas tortas, por no decir otra cosa. ¿Lo entiendo? ¿No lo entiendes? Vamos. Pues sabes que Ahora sí, ahora sí. sí, hay gente que todavía está mixta. Ah, claro. Está vista porque nada puede ser con carácter retroactivo. Hombre, y ahora habrá que salirse lo de... ¿Pues mucho de poner dinero en planes de pensiones privados o somos un poco rápidos? Se estiman aproximadamente 8 millones de personas que tienen suscrito un plan de pensiones. Nuestro problema es que las aportaciones son muy escasas. Aproximadamente el 90% realiza aportaciones que no llegarán a los 1.000 euros al año. Entonces,
Entonces, somos muchos los que tenemos abierto un plan de pensiones, pero aportamos poco. Si sumásemos ahora mismo todo el dinero que hay en planes de pensiones privados en España, ¿a qué cifra llegaríamos? Aproximadamente unos 87.000 millones de euros. ¿Y eso es poco? En términos de porcentaje sobre nuestro Producto Interior Bruto es bastante poco comparado con lo que tienen otros países. ¿Cuánto es respecto a nuestro Producto Interior Bruto? ¿Un 8%? Sí. Más o menos. Reino Unido tendrá aproximadamente el 90% de su PIB. ¿Qué dice? Sí, y Holanda supera el 100% con seguridad, probablemente llega al 130%. En España, cuando nos hacemos un plan de pensiones, ¿qué pensamos más? ¿En la pensión que nos va a quedar en el futuro, gracias a ese plan de pensiones privado, o en lo que nos va a desgravar en la siguiente declaración de renta? Yo creo que pensamos más inmediatamente en lo que vamos a poder desgravar. Las ventajas de los planes de pensiones es el beneficio fiscal, es el incentivo fiscal que tienen. ¿Cómo es que el gobierno premia con desgravaciones a los que se hacen un plan de pensiones? Los gobiernos españoles y los gobiernos europeos en general intentan incentivar planes de pensiones para complementar, porque las pensiones públicas, como bien sabemos, están sujetas a una evolución a la baja, más bien incierta. Y si hubiera que apostar, decidiríamos a la baja, sí. Ahora mismo, con la situación que vivimos, la gente que puede optar a hacerse un plan de pensiones privado debe ser poca. Evidentemente, quien puede ahorrar algo mensualmente es aquel que tiene ingresos altos y pocas obligaciones familiares. Mira este titular: más de la mitad de los planes de pensiones pierden desde que comenzó la crisis. ¿Esto es preocupante? Esto es preocupante si te toca rescatar el plan, o sea, si... Te toca ahora rescatar. Exactamente. Si todavía te quedan 20 años... No, no es tan preocupante. Porque la bolsa puede volver a subir. Efectivamente. Son instrumentos de ahorro a largo plazo. Entonces, el momento del rescate es fundamental para ver si la inversión ha sido rentable o no. Yo no sé si todo esto nos lo cuentan bien en nuestra oficina bancaria cuando contratamos un plan de pensiones. Más o menos te hacen la previsión de cuánto cobrarás al mes gracias a tus aportaciones al plan de pensiones cuando te jubiles. No lo sabes. No. No lo sabes, no lo puedes saber. Muchas variables. Hay muchas variables, sí. Si tú esperas a que en el banco te cuenten exactamente qué es un plan de pensiones y cuáles son los riesgos asociados con el plan de pensiones, yo creo que seguramente harán un esfuerzo, pero harán un esfuerzo pues limitado. Para colocártelo. No deberían hacerlo. A mí me parece que se debería informar a los clientes, pero también decirles cuáles son los riesgos. A mí, eso sí, eso es fundamental. Teniendo en cuenta que últimamente copiamos muchas de las políticas que ya se han aplicado en Alemania hace años, si ahora nos vamos a Alemania y vemos su sistema de pensiones, ¿estaremos viendo algo similar a lo que pasará en España de aquí a unos años? Yo creo que estaremos viendo la tendencia general que se está imponiendo en todos los Estados miembros, en todos los países europeos. Antonio, hace un año ya vinimos a verte para que nos avanzases cómo iba a ser la reforma laboral española, ya que en Alemania la habíais hecho antes, y la verdad es que lo clavaste bastante. Y hoy estamos aquí para que nos avances cómo va a ser la reforma de las pensiones en España, porque creo que en Alemania ya habéis hecho esa reforma. Sí, hemos hecho una reforma en el 2001, una en el 2004 y otra en el 2007. ¿Y cuáles han sido los pilares de esas reformas? Lo primero, hemos cambiado la manera de revalorizar las pensiones. Lo segundo, hemos introducido planes de pensiones privados fomentados por el Estado. Y lo tercero es que hemos subido la edad legal de jubilación de los 65 a los 67 años. Bueno, yo creo que esto ya os lo hemos copiado en España, ya lo tenemos. Antonio, explícanos todo esto, pero a un sitio que haga menos frío, por favor. Con mucho gusto. Vamos a ir por partes, Antonio. Cuando hablas de que se ha dejado de revalorizar la pensión de los alemanes, ¿a qué te refieres? Las pensiones en Alemania desde los años 50 siempre se solían revalorizar según la evaluación de los salarios. Los salarios suben un 2% y entonces la pensión también sube un 2%. ¿Y eso se acabó? Sí, ahora se ha introducido una especie de factor reductor. Ese factor se llamaba factor de sostenibilidad.
Hombre, suena bien, así de entrada suena bien. Suena bastante bien. Pues el factor de sostenibilidad es un factor de recorte automático. Por ejemplo, los salarios han subido un 2%. Entonces, normalmente las pensiones se subirían un 2% también. Pero ahora llega ese factor de sostenibilidad y te quita algo de esos 2%. Por ejemplo, que solo sea un 1%. Porque ¿quién marca ese factor de sostenibilidad? Eso depende de la demografía. Si hay menos contribuyentes y más pensionistas, entonces las pensiones no pueden subir tanto, tienen que subir menos. Como no me llega, le bajo la pensión a los pensionistas. Sí, es para que el sistema quede en equilibrio. ¿Esto que cuentas se podría explicar con este gráfico? Sí, mira, esto es la evolución en los últimos 12 años, primero de los salarios, la línea azul. Y ahora en la línea roja, tú ves que a partir del 2001 se abre un hueco entre las pensiones y los salarios. Es decir, que las pensiones no suben al mismo ritmo que los salarios. Sí, en el 2004 no subió, en el 2005 tampoco subió, en el 2006 tampoco subió. Y también se ve que en el 2010 tampoco subió. ¿Hasta 4 veces habéis congelado las pensiones? 4 veces. En España hemos congelado una vez, Sí. en el último gobierno de Zapatero. Estáis empezando a hacer eso ya, lo que hemos hecho nosotros, vamos haciendo desde hace 10 años. Este año ya la subida del IPC no se correspondió con la subida de las pensiones. Y de hecho, la propia ministra de Trabajo lo intentó justificar de la siguiente manera. Hoy hemos conocido el IPC adelantado del mes de noviembre y el Gobierno, en un ejercicio de responsabilidad, ante una decisión muy difícil, quizás de las más difíciles que hemos tenido que tomar hasta hoy, hemos decidido mantener la revalorización de las pensiones para este año 2012 en el 1%, por tanto, no se actualizarán las pensiones según la desviación del IPC previsto este mes. Esto, lo que acaba de decir la ministra, es justo lo que nos dijo nuestro gobierno. Un acto de responsabilidad, el gobierno tuvo que tomar una decisión que no nos gustó tomar. Es el mismo discurso. Y entonces lo siguiente que vais a hacer es hacerlo de una forma automática, que es introducir un factor de sostenibilidad parecido al nuestro. O sea, cuando nos hablan de sostenibilidad y de responsabilidad, eso es sinónimo de recorte. En Alemania sabemos, si un político usa la palabra sostenibilidad, lo que quiere decir es recortes. Eso en Alemania lo sabemos muy bien. Otra de las medidas de las que me hablabas era lo de potenciar los planes de pensiones privados. ¿Esto en qué consistió? Si tú te compras un plan de pensión